con Metro Evangelización. Comienza. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Damos gracias a Dios por este buen tiempo que hoy el Señor nos permite tener a cada uno de nosotros. Nuestras vidas en este momento son vidas tan útiles para la obra de Dios. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. En este momento vamos a hablar acerca de lo que es evangelización y testificación. Son dos elementos que conllevan a la ganancia de almas. Muchas de ellas tienen que ver exactamente con decisiones tan definitivas y tan importantes en la obra de Dios. Y cuando hablamos de testificación y evangelización, estamos hablando de dos eventos que el cristiano debe de hacer. Testificar por Cristo no es algo que se hace gracias a la instrucción. No es así. Ser testigo de Cristo es vivir una experiencia que nos lleva justamente a testificar de aquel que dio la vida por nosotros. No es una idea creada por el hombre, sino más bien es una ordenanza cuando yo he sido rescatado del mundo de las tinieblas. ¿Y cuál es la ordenanza? Seguir aquel para ser su testigo, seguir aquel de una manera tal que me permita tener una experiencia vivida para que otros puedan conocer de aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Padre amado, Dios nuestro, te damos a ti la honra, la gloria. Te damos a ti, Señor, el honor de nuestras vidas. Somos tuyos, Señor. Tómanos como enteramente tuyos. Postrado delante de tu presencia en esta hora, buscamos, Señor, tu rostro. Buscamos, Señor, para nuestras vidas el oportuno socorro. Señor, aquí estamos. Somos tus testigos, somos tus discípulos. Instrúyenos y capacítanos en esta hora para dar a conocer el mensaje que tú, oh Dios, nos has encomendado. Agradecemos por esta oportunidad maravillosa de ser tus testigos y de ser partes en la obra de tu ministerio. En Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, testificando por Cristo. Yo quiero comenzar este relato. Cuando hablamos de ser testigos, estamos hablando de que yo vi algo, yo presencié algo. Y esto lo hacen los cristianos. Y esto no es una teoría, sino al contrario,
les digo a ustedes, tampoco no es una colección de doctrinas, no es un sistema de creencias. Se trata de una persona y de la relación que yo tenga con esa persona. Cristo Jesús es el que produce en nosotros una transformación milagrosa. Cristo Jesús es el que nos da vida. Y esto es lo que nosotros conocemos como una conversión. ¿Qué es una conversión? Es una nueva vida, una nueva manera de hacer las cosas. Es un nuevo nacimiento. Eso es lo que es tener esa experiencia con Cristo. Entonces de ahí viene la palabra testificar. Testificar es un arte, y les voy a decir yo a ustedes, muy delicado, porque estamos hablando de alguien que transforma, que da vida. Hacer y testificar es lo que hace que muchos tengan esa experiencia y experimenten el nuevo nacimiento en sus vidas. Testificar es un encuentro personal, como lo dijimos, con Cristo Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esto es una continua relación que debemos de tener. Entre otras cosas, hay una nueva vida para nosotros. Y en esa nueva vida, nosotros la tenemos que emplear. Toda nuestra orientación debe ser encaminada a Cristo Jesús. Él es, entre otras cosas, el centro de nuestra atención. Por lo consiguiente, cuando testificamos de Cristo, tiene que ser un mensaje tan relevante para que la sociedad, cada vez más secularizada, pueda experimentar lo que el Señor tiene para sus vidas. Por eso quiero comentarles o relatarles estos pensamientos de inspiración. Hay muchas personas que necesitan saber qué hacer para salvarse. Hermanos, quiero comentarles que hay muchas personas que andan buscando, quieren salir de esa vida tan difícil que hoy llevan. Ellos quieren experimentar una vida diferente a la que hoy tienen. Por eso es tan imperante la necesidad de la testificación. ¿Por qué vives de una manera que otros no la tienen? Ellos quieren saber, quieren una explicación clara y bien sencilla de cómo hacer para experimentar lo que tú estás viviendo. Esto es, como quien dice, aclararles el camino. Eso es lo que es testificación. Por eso, todos aquellos que deseen, todos aquellos que andan buscando cómo salvarse, en nosotros van a encontrar una oportunidad. Eso es lo que es testificación. En nosotros buscar una oportunidad. Y esa oportunidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Señalarles a Cristo como el autor de tu vida, cómo tú te convertiste, cómo fuiste transformado. Por eso, testificación es un evento que conmueve. Tiene que ser un evento sencillo. ¿Por qué razón? Porque nuestros corazones arden por el amor de Cristo. Eso es lo que es testificar, es lo que es ser un discípulo. Alguien que da a conocer a su maestro. Alguien que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que es testificar. Cuando nosotros hablamos y leemos, quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Colosenses. Aquí habla
de una epístola, una carta a los de Colosa. La escribe el apóstol Pablo y él habla acerca de su ministerio y cómo Dios lo llama para ser su testigo. Para que me seas testigo, le dice el llamado directo a él. Y miren cómo lo expresa él. En el capítulo 23, para encontrar un poquito la razón, habla de cerca de estar subordinado a Cristo. ¿Quién es el comandante? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el comandante y nosotros debemos de estar subordinados, todos aquellos que queremos ser testigos de Cristo, de Él mismo. Y dice en el 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, está hablando al pueblo de Colosa, a la gente de ese momento, y dice: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, de la cual, dice, yo Pablo fui hecho ministro. El apóstol Pablo fue llamado para ser ministro del evangelio, y él exhorta que no tenemos que movernos, porque el evangelio es nuestra esperanza. Eso es lo que es el evangelio, nuestra esperanza. Cuando comenzó justamente cuando la primera pareja que Dios había incluido en este planeta, en un lugar que Él había preparado para que fuera el lugar promisorio de ellos, cayeron. Ahí comienza el plan de salvación. Ahí comenzó la esperanza para esta pareja que había caído. Génesis 3:15. Ahí comienza todo. Ahí viene la promesa del evangelio, y eso es lo que dice Pablo: si en verdad permanecéis fundados ¿en qué? En la fe. A partir de este momento de que Dios da una sentencia, también hay una esperanza para aquellos hijos de Adán y Eva, para esa raza caída. Había una esperanza, y ellos pusieron su fe ¿en quién? En Cristo Jesús, y se convirtieron en los primeros testigos. Por eso, cuando hablamos que el evangelio es esperanza, que este evangelio tiene que ser predicado, ese es el trabajo nuestro, predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora dice el apóstol, siendo un testigo, dice él, que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo, dice él, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Un testigo es alguien que vio un caso, alguien que él testifica. Y Pablo, el apóstol Pablo, él testifica en su carne de las aflicciones de nuestro Cristo, para que nosotros tuviéramos esa esperanza gloriosa de poder tener una eternidad con Él. Sigo leyendo estos comentarios. Cuando un testigo, cuando un hombre de Dios es nacido de nuevo, su único trabajo es señalar ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entre otras cosas, nuestro trabajo como ser humano es, o como una nueva simiente es, poner cara a cara a los hombres con el Señor Jesús, que lo miren de tal manera que sean atraídos por Él, no por un conjunto de creencias, no por un hombre en particular, sino que justamente puedan ver cara a cara a Cristo. Y esto
Nuestro trabajo es llevarlos a un arrepentimiento. Eso es lo que hace un testigo. Decirle, yo fui testigo, arrepiéntanse. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, lo que el apóstol Pedro hacía también, arrepentíos, convertíos. Esa era la palabra de él. Que haya en esas personas que quieren conocer al Señor cara a cara, aquellos que quieran tener una nueva vida en Cristo. Nuestro trabajo es crear una relación entre Jesús y ellos. Eso es lo que vamos a hacer, una relación de amistad, una relación de amor y lealtad con el Señor Jesucristo. Por eso, como testigos, cada uno de nosotros tenemos una seguridad. ¿Y cuál es la seguridad que tenemos nosotros como testigos de Cristo? La seguridad que tenemos es que mediante el plan redentor, mediante el plan de salvación, mediante su sacrificio, Cristo da la vida por nosotros, y ahí es donde está nuestra seguridad, que nuestras esperanzas no son en vano. Y eso es lo que es lo maravilloso del cristiano, darle a la nueva persona una seguridad de vida, que sus esperanzas se centralicen en la vida eterna. Hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos vida eterna? ¿Cómo lo sabemos? Si no es a través de una relación, a través de comprender ciertos principios y aplicarlos para nuestra vida. Y cuando hablamos de principios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de presentar al nuevo creyente la ley de Dios. ¿Por qué razón la ley de Dios? Porque ahí están los principios para la vida. Ahí es donde nosotros aprovechamos la oportunidad para presentar lo que es realmente el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es santo. Su santa ley también es santa. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando nosotros testificamos de Cristo, presentamos a Cristo, y ese es el trabajo, presentar a Cristo, poner a los hombres cara a cara con el Señor. Cuando hacemos esto, ¿qué es lo que nosotros estamos probando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo o estamos siendo probados en su obediencia. ¿Cómo sabemos nosotros si somos verdaderos testigos? Si nosotros vivimos de acuerdo a esos principios. Esa es la manera en que nosotros nos volvemos testigos. Si nosotros no estamos testificando de Cristo, si nosotros, y una manera de testificar es vivir la vida de Cristo, yo me convierto en un discípulo, de tal manera que aquellos que nosotros queremos acercarnos, ganarlos, no salgan huyendo, sino al contrario, a través de lo que somos nosotros, reflejando el carácter de Cristo, un carácter pasivo, paciencia, un carácter amoroso, un carácter lleno de bondad, muchos se van a acercar a nosotros. Por eso, uno de los sellos del verdadero discípulo es tener el carácter de Cristo. Ese es el sello de un verdadero discípulo de Cristo. Es alguien que testifica. Ahora, eso tiene que ver con ¿qué? Con la obediencia. Hermano y mi hermana, hoy que tú tienes la oportunidad de vernos, hay un hecho que no podemos negar. ¿Cuál es ese hecho? Que si yo he creído en Dios, he creído en su palabra, hermano y mi hermana, mi siguiente trabajo es obedecer. Ese es mi siguiente trabajo. ¿Y obedecer qué implica? Prestar un servicio. Eso es lo que es obedecer, prestar un servicio de lealtad. Eso es lo que es.
Si yo he nacido de nuevo, si alguien ha puesto, me ha acercado al Maestro, lo siguiente es que yo preste un servicio de lealtad. Y ese servicio tiene que ser rendido por el amor. Y esa es la verdadera prueba del discipulado. Convertirme en un verdadero servidor leal al Señor. Rendirme por amor. Y yo le hago una pregunta a usted en esta tarde. ¿Usted ya rindió su vida al Señor? Hermano, mi hermana, si usted no ha rendido su vida al Señor, aunque usted diga que es cristiano, usted no ha pasado la prueba del verdadero discípulo, de aquel que es testigo. Porque cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros somos bautizados, nosotros tenemos que representar a alguien. Me convierto en su testigo. Y de esa manera, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Hay una obediencia total, hay una entrega total. Y allí, cuando yo me convierto en su discípulo, el resultado es vivir por fe. ¿Saben algo? ¿Qué es vivir por fe? Miren, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ustedes saben la historia. Una ciudad malvada, atrapada en el pecado. Dios de ahí saca a Abraham. Y Abraham, que es el padre de la fe, él empezó a vivir a partir de ese momento que tuvo un encuentro con Dios, que él se convierte en su testigo. Abraham comienza a vivir por fe y comienza a caminar por fe. Él comienza a enseñarles el camino para que todas las generaciones postreras pudieran caminar en el camino que caminó Abraham. Ahora la pregunta es, ¿qué camino caminó Abraham? ¿Cuál fue el sendero que Abraham nos ha trazado para este tiempo? Es el sendero de caminar no por vista, sino de caminar hacia lugares que no conocemos. Abraham no caminó por vista, Abraham caminó por fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque Abraham, primeramente, él creyó a Dios. Primeramente, si Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes, él le creyó a Dios. Y en segundo lugar, le dice, si me obedeces, y Dios le da los principios sobre el cual él debería de caminar. Y eso es ser un testigo, un hombre que camina por fe y un hombre que obedece a los principios que Dios le ha encomendado. Por lo consiguiente, yo quiero decirles, tanto la fe como la obediencia a los principios son dos asuntos que están ligados. La fe y la obediencia. Hermano y mi hermana, tú que nos escuchas en este momento, hay muchos hoy en día que tienen fe y han hecho sus declaraciones de fe, pero ¿sabes algo? No obedecen a los principios de la palabra de Dios, no obedecen a los principios de la vida, no obedecen a la ley moral de Dios. Entonces, no puede separarse, no pueden estar, la fe y la obediencia no pueden estar separados. Tienen que ir juntos, tienen que estar en armonía. Y así es como se sostiene un discípulo. Así es como nos convertimos en testigos, caminamos por fe. Miren, quiero comentarles para testificar de este asunto. Esta semana yo tuve una reunión con algunos pastores.
Y me sorprendió mucho sus declaraciones. Ellos saben que yo soy adventista, pastor evangélico adventista, porque así es como ellos me dominan, porque antes fui pastor evangélico y ahora soy adventista. Y comentando con ellos acerca de estos asuntos del discipulado y de qué es seguir a Cristo, y salió una respuesta de ellos que me impresionó mucho. Me dice: te admiramos mucho, pastor, por el hecho de que tú eres adventista. Yo digo, ¿por qué me están admirando cuando muchos no me admiran, sino al contrario me atacan? Sí, porque ser un adventista, eso implica una labor de sacrificio, una labor de entrega, una labor de abnegación, una labor de renunciar a todo. Y en esta sociedad, me dicen, en que vivimos, no se puede cumplir con esos requerimientos. Por eso, aunque ustedes tengan una buena doctrina, tienen una sana doctrina, predican los mandamientos, no hay nadie que pueda cumplir con esos requerimientos. Por eso es quizás que el mundo no se hace adventista. Yo les pregunto a ustedes, ¿estarán correctos los pastores? ¿Qué dicen ustedes? Claro, mira, me dice, si Dios crió todas estas cosas para que el hombre pueda tener vida en ellas, para vivir, para eso Dios creó los buenos carros, las buenas casas, inspiró a hombres para todas esas cosas. ¿Y por qué vivir una vida de sacrificio? ¿Por qué vivir una vida de abnegación? ¿Por qué terminar una vida martirizada? Pastor, sea feliz, por favor, sea feliz. Y yo les hago una pregunta, hermanos pastores, perdonen. Yo soy el hombre más feliz sobre la tierra. Yo soy como Abraham, que Abraham dice, la revelación divina, que a donde iba era el hombre más feliz sobre la tierra. Y eso soy yo. Porque lo que yo experimento, ustedes no lo van a experimentar. Es una experiencia personal. Hermanos pastores, yo les digo, ustedes me conocen a mí. Dios me botó de mi caballo, un caballo de ostentación, un caballo de grandeza, y Dios me botó de ese caballo. Al apóstol Pablo Dios lo bota de un caballo también para que fuera su testigo, y eso mismo me ha pasado a mí. Tenía un caballo, y ¿saben algo? ¿De qué me servía ese caballo? ¿Para qué me servía? ¿Para perderme? O díganme ustedes, yo les hago una pregunta, el apóstol Pablo, él no estaba seguro que él seguía a un Cristo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que él servía a un Dios? Hermanos, claro que sí. El apóstol Pablo, él seguía a un Dios, pero no era el Dios verdadero. Por eso fue necesario botarlo del caballo. Y eso es lo que ha pasado en mi vida. Dios me ha botado de un caballo para seguir al verdadero Jesús, al verdadero Maestro, a un Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca debemos de perder de vista el hecho de que la obediencia es un servicio de lealtad, es un servicio de rendición. Eso es lo que es, rendirme a aquel que dio la vida por mí. Amén, hermanos. La fe pone nuestra vida en armonía con Cristo, ¿verdad que sí? Eso es lo que hizo Abraham, se puso en armonía con Dios.
Y la obediencia lo pone a uno en armonía ¿con quién? Con la ley de Dios. Y ahí están los dos grandes actores para nuestras vidas: un Dios y Padre, un Señor y una ley. Hermanos, todo gobierno tiene un fundamento, ¿sí o no? Todo gobierno tiene leyes. ¿Cómo sería para nosotros un gobierno sin reglas? ¿Cómo sería ese gobierno? Sería un gobierno anárquico, caótico, todo mundo haciendo lo que se le da la gana. ¿Será que en ese gobierno habría armonía? Por supuesto que no. Lo mismo es en Dios. Si nosotros hacemos lo que se nos da la gana, creemos lo que se nos da la gana, ¿saben algo? Sería un gobierno totalmente caótico. No sería un gobierno poderoso. Dios tiene una ley. Dios tiene principios que gobiernan la vida de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Por eso, como testigos, como discípulos, ¿cómo debemos de permanecer hoy en día? Un discípulo, un testigo, siempre debe de mantenerse en guardia. Amén, hermanos. Eso es lo que es un discípulo: mantenerse en guardia. ¿Por qué razón? ¿Contra qué? Contra falsas teorías, contra todas aquellas cosas, doctrinas que rechazan al Señor y rechazan su santa ley. Por eso, mis hermanos, como discípulos, como testigos, nosotros solo tenemos que creer solamente a la palabra de Dios y a la bendición que ésta trae para nuestras vidas. Ese es el trabajo de nosotros: creer a la palabra de Dios y creer a la bendición que hay detrás de todo esto. Amén, hermanos. Creer a las promesas de Dios, porque el Señor dice: tan solo creed y la bendición será vuestra. Ese fue el mandato que Dios le dio a Abraham. Abraham, solo cree y te acompañarán las bendiciones. Serán benditas esas bendiciones. Si tú crees, serán benditas las naciones de la tierra a través de ti. Amén, hermanos. Qué lindo es eso, cuando uno cree. Amén, hermanos. Y ahora, obedecer, que es el otro punto. ¿Será fácil obedecer? ¿Será fácil obedecer? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, obediencia. ¿Y qué es obediencia? Obediencia es cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando esa persona ha nacido del agua, del Espíritu Santo, experimenta un nuevo nacimiento y por lo consiguiente es una persona obediente. Aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, de una nueva vida, mis hermanos, no puede ser obediente. Es una experiencia. Y esta experiencia solo lo da el Espíritu Santo de Dios actuando en nuestros corazones. No lo da nadie más. No es el pastor, no es alguien que te va a persuadir. Y esto cada vez más se va fortaleciendo para vivir en una vida completa, una vida total. Y vivir una vida total, mis hermanos, es vivir en armonía con la ley de Dios y sus principios. Amén, hermanos. Por lo consiguiente, esto implica una relación
Eso es lo que es esto. El discípulo de Cristo tiene que tener una relación. El discípulo de Cristo es aquel que ha nacido de nuevo. Es aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento. Esa es la condición. No hay otra condición. No podemos nosotros decir que podemos guardar la ley de Dios como me dicen los pastores. Es imposible. No es posible. No es posible para aquel que no ha nacido de nuevo. No es posible para aquel que es carnal. No es posible. ¿Cuántos de ustedes quieren la vida eterna? Amén, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será imposible llegar a tener una vida eterna? ¿Será imposible volver al principio, al paraíso, antes de la caída? ¿Será posible? Claro que es posible. Cuando el discípulo, cuando el testigo ha nacido de nuevo y ahora está en armonía, ¿para qué? Para caminar por fe en su vida y comenzar a caminar hacia lugares que quizás nunca se imaginó haber llegado. Caminar por fe es caminar no por vista, sino viendo al invisible. Ese es caminar por vista, de tal manera que ahora yo solo obedezco, porque la palabra de Dios dice: yo te sostendré, yo te llevaré, yo te sustentaré. Y si la palabra de Dios dice eso, ¿qué debo de hacer yo? Creer a esa palabra. Amén, hermanos. ¿O no es así? Si Dios ha prometido sacarte de donde tú estás, es una promesa de Dios. ¿Qué debes de hacer? Creerle y empezar a caminar por fe. Mis hermanos, podemos testificar de cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primeramente como iglesia y segundo como persona. Como iglesia, mis hermanos, Dios nos ha dado el privilegio grande de caminar por fe. Nuestra iglesia ha caminado por fe. Dios nos dio una visión de poder llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la visión que Dios nos ha dado. Y nosotros hemos obedecido a Dios porque sus promesas están escritas, que todo aquel que trabaje en su obra, la promesa del Espíritu Santo es permanente. Y nosotros le hemos creído a Dios. Y nosotros hemos caminado por fe. Gracias a Dios. Le hemos creído a Dios, hemos creído a sus promesas. Y hasta este momento Dios nos ha permitido llegar a tantos países a través de los medios de comunicación. Porque le hemos creído a Dios. Le hemos obedecido a Dios. Por lo consiguiente, nosotros hemos experimentado ese favor. Nosotros hemos sido testigos de cómo tantas personas han cambiado sus vidas. De cuántos hoy están conociendo, según ellos, un nuevo evangelio. Ellos hoy han en sus vidas, para sus vidas, ha habido una nueva luz. Por lo consiguiente, va a haber un nuevo nacimiento y va a haber una nueva vida. Y eso es lo lindo del evangelio. Por otro lado, Satanás intenta distorsionar todo el concepto de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? El trabajo de Satanás es eliminar la imagen de Dios en nosotros. Ese es el trabajo de Satanás. Y emplea también medios como los de que tenemos nosotros hoy, la radio, la televisión, para distorsionar la imagen de Dios. Pero Dios tiene un pueblo
que es fiel y que es obediente. Amén, hermanos. Que ha decidido apoyar esta obra. Que ha decidido emplear sus recursos. Porque así como hay hombres y mujeres al servicio del enemigo para distorsionar la imagen de Dios en el hombre, también hay fieles. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, hermanos. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? Miren este comentario. Aunque el hombre es responsable de su separación de Dios, es Dios que toma la iniciativa de intentar salvar esta brecha y meternos por la senda justa. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de San Juan, capítulo 4, verso 19. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Eso nos habla en Romanos, capítulo 2, verso 4. Siempre, estamos hablando de por qué ser testigos. Siempre que veamos el amor de Dios revelado, ya sea en la Biblia, en la naturaleza o en la vida del cristiano, seremos atraídos por ese amor y por ese amor seremos testigos. Amén, hermanos. Por ese amor seremos testigos de Él. Ver a Dios como realmente es amarlo. Y el demonio lo sabe. Es por esto que está tan determinado en distorsionar nuestra concepción del carácter de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, justamente distorsionar la imagen de Dios en el hombre, el carácter santo de Dios. En el libro Evangelismo cito estos pensamientos. El enemigo de las almas trabaja con toda pericia, o sea, habilidad, para obtener un pleno dominio de la mente. Y lo que los siervos de Dios realicen para amonestar y preparar a esa gente para el día del juicio, deben de hacerlo prestamente. Como siervo, como obreros, como testigos de Él, como criaturas nacidas de nuevo, mi trabajo es, aparte de la fe, una fe inquebrantable, tener una fe inquebrantable, una obediencia determinada y firme, tengo que cuidar mi mente. Tengo que preparar mi mente ¿para qué? Para que mi vida esté en armonía y pueda representar realmente el carácter de Cristo como un verdadero discípulo. Los hombres pronto se verán obligados a efectuar grandes decisiones. Hermano y hermana, tú que me escuchas, que me estás viendo hoy, tarde o temprano tienes que enfrentarte a grandes decisiones. ¿Y cuáles son esas grandes decisiones que tienes que enfrentarte? Son decisiones que deben de tener oportunidad de oír. ¿Qué es lo que vas a oír? Oír y comprender las verdades bíblicas para este tiempo. Esa es la decisión que hoy te toca que hacer.
decidirte por la verdad. Decidirte o darte una oportunidad, si lo miramos de esta manera, para comprender las verdades bíblicas. Mis hermanos, ¿para qué? Para que puedas decidir inteligentemente por el camino recto. Dios pide ahora a sus mensajeros en términos definidos, no a medias, definido, es de una vez por todas. Decídete. ¿A qué? A que camines por el camino recto, que amonestes. Y dice, ¿a quiénes? A las multitudes que hoy son susceptibles a la influencia convertidora de la verdad bíblica. Hermanos, hay tanta gente allá afuera que se han decidido por Dios. Mucha gente, las iglesias están llenas de tanta gente. Pero ¿saben algo? No están caminando por las verdades reveladas en su palabra. Están siendo guiadas por hombres. Por eso la importancia de ser testigo, hermanos. Por eso la importancia que hoy Dios quiere que nosotros nos convirtamos en sus verdaderos discípulos. Hermanos, el comentario de la inspiración dice, en la marcha de la muerte. Así es el título, así se llama, en la marcha de la muerte. ¿Cuántos hoy en día no están caminando por el camino de la muerte? Hermano, eso es para que te alertes. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante. ¿Cuánta confusión hay ahora? En las luchas, en las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital. Trabajo para obtener dinero, para obtener un capital, para vivir bien. Y en la hipocresía que han entrado en las iglesias. ¿Cuál es la hipocresía que ha entrado en las iglesias? ¿Qué es la hipocresía que hay hoy en las iglesias? ¿Cuál es esa hipocresía? ¿Qué es la gran mentira? ¿Cuál es el camino de la muerte que están siguiendo? ¿Cuál es ese camino? Solo confiesa, solo declara al Señor Jesús como tu Salvador y Él te perdona tus pecados. Y ahora ya eres cristiano, ya eres una persona del reino de los cielos. ¿Es verdad eso? Sí, es una verdad, pero a medias, porque hace falta. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo otro que te hace falta? Empezar a vivir por fe y empezar a obedecer lo que en la palabra de Dios dice, lo que Dios ha inspirado en su palabra. No solo simplemente es creer. Abraham no solo creyó. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Empezó a caminar por fe. Ese es el sello de un verdadero discípulo y el sello de un verdadero cristiano. Amén, hermanos. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Amén, hermanos. El mundo que actúa como si no hubiera Dios, así está actuando el mundo, así están actuando las iglesias, absorto en sus propósitos egoístas. Experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. ¿Qué es lo que va a haber? El mundo está actuando, hermanos, como si no hubiera Dios. Está absorto en sus propósitos egoístas, planificando, comiendo y bebiendo, haciendo lo que se le da la gana.
pero pronto viene una súbita destrucción y nadie escapará. Por eso es la invitación de esta tarde para ser discípulo de Cristo. Y un discípulo es aquel que camina por fe. Es aquel que a donde Dios le marca el sendero, él camina por ese sendero. Es aquel que camina obedeciendo únicamente la palabra de Dios. Escrito está. Ese es un verdadero discípulo. Y se cuida para que su mente solo hayan pensamientos buenos. Eso es lo que es un verdadero discípulo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy en día quisieran ser verdaderos discípulos? El Señor quiere hacer una relación de pacto con esos discípulos. De eso vamos a hablar en el próximo tema, de esa relación de pacto con esos discípulos. Amén, hermanos. Y les comento que el Calvario es la prueba principal de que la ley de Dios no puede ser desechada. En lugar de demostrar que ha sido abandonada, fue necesaria la vida del Hijo de Dios para cumplir con las demandas de la ley. Todos éramos pecadores. Y era necesario que alguien pagara por nuestros pecados. Y he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas, nuevos discípulos, para la honra y gloria de Dios. ¿Será que se puede pasar por alto la ley de Dios? Como algunos creen y quisieran. Mis hermanos, entonces el Calvario sería solo un drama sin significado. El Calvario es un drama, no es un drama. El Calvario es ¿qué? Es la oportunidad para ti y para mí, para tener una vida en ese que dio la vida en el Calvario. Por eso yo te invito esta tarde para que juntos vengamos, nos postremos y hagamos un pacto con Dios, de caminar en obediencia, de caminar en fe y obedecer todo aquello que el Señor ha inspirado, no a los hombres, sino lo que Dios ha inspirado. Vamos a ponerlo de rodillas. Padre amado y Dios nuestro, hoy hemos entendido un poco más acerca de la actividad de ser un verdadero cristiano, de ser un testigo y un verdadero discípulo. Hoy hemos entendido a la luz de tu palabra de que debemos de caminar por fe y debemos de obedecer todos tus preceptos para que en nuestras vidas reflejemos el verdadero carácter que demandas para un día estar en el cielo. Gracias, Señor, por tus oportunidades, por tus maravillas. Gracias por darnos ese privilegio grande de ser discípulos y testigos tuyos. En Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a pasar ya mismo para complementar las horas santas del sábado glorioso de Dios. Así que viene un evento bien significativo para nuestras vidas. Preparemos nuestro espíritu. Queremos que nuestras cantoras, las de rojo, ¿verdad?, vengan hoy a cantar. ¿Ya se fueron las de rojo? Como dijo el pastor, son 7-Eleven, pero mi hermana Dina también es de rojo. Así que, hermana Dina, usted del equipo, pase por acá por favor y vamos a elevar nuestro espíritu a Dios.